Hola amigos, ¿cómo andamos? Espero que estén todos bien. Yo soy José, este es un nuevo video de Entre Discos. Vamos a continuar con la serie de los discos de los Beatles del catálogo norteamericano, de la última caja que se lanzó ya el año 2024, ya estamos en 2025. Y vamos a continuar con el siguiente título, que es el disco Beatles 65. De hecho, cronológicamente es el último disco lanzado de los Beatles en el año 64. Si bien se llama Beatles 65, ya sabemos, ¿no? Es una forma de promocionar lo que viene después, lo que viene en el futuro, en ese momento para Beatles. Hasta este entonces ya se habían lanzado 4 discos en total de los Beatles, o 5 en realidad, en los Estados Unidos en el año 64. El Introducing the Beatles, que no pertenece al catálogo de Capitol. El Meet the Beatles, que es el primero de Capitol. El Second Album, también de Capitol. El A Hard Day's Night, que no pertenece al catálogo de Capitol también, ya habíamos dicho la versión con la tapa roja, ¿no? Que la vamos a hacer después de esto. Y me está faltando uno, el Something New, ¿verdad? Ahí están los 5 discos que sí, ese pertenece al catálogo de Capitol. Y este va a ser el último lanzamiento de Capitol el año 64. A finales del año 64, el Beatles 65. ¿Okay? Vamos entonces, les voy a enseñar primero qué cosa trae este disco, a modo de casi unboxing. Y después de eso hablaremos sobre el álbum, sobre la tapa, un poquito de la música y de mis opiniones acerca del sonido. Recordemos que es un lanzamiento en mono, que se puede conseguir bien en la caja, que cuesta casi $300, o se puede conseguir de manera suelta en un precio promedio en Amazon de $30, sin contar envío ni impuestos en los demás países. Entonces, lo primero que tenemos es el sticker blanco. Ya sabemos, toda esta serie viene con los stickers blancos, y a eso lo que ya hemos conversado en los otros lanzamientos: cartón grueso, plastificado. El color blanco no se ve blanco, sino color marfil, para darle una onda medio vintage, ¿no? Y vamos a ver qué es lo que trae adentro, ¿no? Lo primero que ya habíamos visto antes es el disco, ¿no es cierto? Con el sello Capitol de colores. Está ahí. 180 gramos, prensado en Francia, en MPO, cortado desde las cintas analógicas originales por el señor Kevin Reeves, si no me equivoco, sí. Por el señor Kevin Reeves, que ha hecho un trabajo formidable con las cintas originales. Recordemos que las cintas son las cintas de Capitol, ¿no? No son las mismas cintas de Parlophone, las cintas inglesas, ¿no? Bien, además de eso tenemos el sleeve, una copia del sleeve original, del sobre original, con la propaganda incluso de los discos lanzados en Capitol hasta ese momento de Beatles, algunos de Beach Boys, ¿no? Este en color rojo, porque es como salió en la época. Los otros eran azules, ya los hemos visto, ¿no? Dividido por estilos musicales, qué sé yo, formas de mercadotecnia de momento, ¿no? Todos estos discos, incluyendo los de los Beatles, incluyendo este, estaban considerados como teen set, ¿no? Dentro de la categoría adolescente de los lanzamientos de Capitol. Lindo detalle, ¿no? Está bastante bien, como estaban los otros también. Y desde luego esto de acá, que yo ya les había enseñado en las otras ediciones, que es este folleto informativo. Todos tienen información muy rica. Este es el único que tiene una falla. Se repiten 2 párrafos, ¿no? De aquí a acá, el segundo y tercer párrafo se van a repetir al final. No sé por qué se equivocaron, pero bueno, es un error que podrían haber se dado cuenta si es que hubieran tenido un poquito más de atención, pero no pasa nada, es la información que hay. La información es rica y no es suficiente, es lo que hay, ¿no es cierto? Una foto de la cinta maestra en mono original, y hay algunos detalles muy interesantes, ¿no? Más allá de los post-its, que hay gente que dice, no, los post-its han debido quitarlos. Bueno,
es así como están las cintas, ¿no? Por ejemplo, este post-it que tiene la fecha del 9 del 6 del 13, ¿no? O sea, septiembre del año 2013, que dice Retrans. Seguramente estos dos temas se volvieron a transferir al digital para lanzar la cajita estadounidense, del catálogo estadounidense en CD, que acá les dejo una foto para los que nunca la han visto. Es una caja muy polémica porque, si bien quería un poquito lanzarse o relanzarse el catálogo norteamericano en CD, que ya se había hecho en los Capitol Albums, que les dejo una foto acá también, el sonido no es el más fiel. No es el más fiel porque se utilizaron las digitalizaciones del año 2013, perdón, del año 2009, en estéreo y en mono también, salvo raras excepciones de mezclas únicas, que para eso sí se fue a las cintas originales de Capitol, pero lo demás no corre la misma suerte. Bien, habiendo dicho esto, y esto es lo que trae un poco este disco, vamos a tratar de no detenernos demasiado, pero hay ciertas informaciones a nivel histórico, a nivel sonido, que hay que mencionar, ¿verdad? Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que hacia el año 1964 los Beatles, en el catálogo original, en el catálogo, el canon inglés, habían lanzado ya 2 discos, ¿verdad? Habían lanzado 2 long plays de 14 temas cada uno, o bueno, 13 me parece que tiene la Hard Day's Night, que fue el primero, y el cuarto disco cronológicamente, que es este de acá, el Beatles for Sale, que es un disco polémico. Para muchos es el disco más flojito de todo el catálogo Beatles. Yo no estoy seguro si es flojo, en realidad hay grandes temas, pero bueno, son opiniones personales, ¿no? Ahora, sí es cierto que quizás es un disco que los agarra a ellos en un periodo, los agarra quemados, ya los agarra excesivamente agotados. Habían hecho la gira norteamericana, venían muy cargados de trabajo, y posiblemente a nivel creativo no es su mejor trabajo, pero tiene grandes temas y tiene algunos temas de relleno también, algunos covers que en general están muy bien, pero es lo que hay, ¿no es cierto? Entonces, hacia finales del 64 esto ya estaba a la venta en el Reino Unido, por lo que, aprovechando como se aprovechaba en el catálogo de Capitol, el señor Dave Dexter, que es el encargado de los lanzamientos de Capitol en los Estados Unidos de Beatles, decide hacer un poquito lo que ya había venido haciendo con los otros discos. Recordemos, no se van a lanzar 14 temas por álbum, sino 12, y Dave Dexter prueba a los jóvenes, y desde hace un par de lanzamientos ya había empezado a meter discos de 11 temas nada más, por lo que decide elegir solo 11 temas para este disco Beatles 65, ¿no? Ahora, ¿de dónde van a salir esos 11 temas? Va a tratar de agarrar gran parte del disco Beatles for Sale. De hecho, la cara A o el lado 1 de este álbum es exactamente el mismo, la misma cara A del Beatles for Sale, excepto por Kansas City. O sea, solo tiene 6 temas en vez de 7 que tenía en esta versión. Va a tener solamente 6 temas, ¿no? Pero en el mismo orden, todo exactamente igual. Y en la cara B vamos a tener 2 temas de Beatles for Sale, ¿okay? Y 3 temas, uno de la Hard Day's Night, que había quedado relegado y no se había lanzado hasta este entonces, y 2 singles, los temas She's a Woman y I Feel Fine, que en mi concepto de este periodo es de las mejores grabaciones de Beatles de estos años, ¿no? En cuanto a singles, quiero decir. Muy bien, entonces tenemos eso. Tenemos 11 temas, de los cuales 8 van a ser del disco este, ¿no? Y 3 van a estar fuera de este álbum, ¿no? Ahora vamos a ir un ratito al sonido. Lo primero que quiero que observemos es la tapa, que en mi concepto es una reproducción que se ve no tan bien en realidad. Yo no sé si la edición original se veía así de borrosa, pero en general no es la fotografía más clara de los Beatles, ¿no? No es la tapa más clara de esta
de esta serie de discos. Sin embargo, se ve bien y este plástico medio amarillo le da esta onda vintage que se ve bastante bien. De hecho, de lejos uno podría creer que es un disco original del año 64. La tapa es muy bonita en general, más allá de que la definición no sea la mejor, es bonita. Tiene una sesión fotográfica que no aparece en ningún otro lado, solamente para este disco, que presenta a los Beatles básicamente en las estaciones del año, ¿no? En invierno, en primavera, verano y otoño. Estas son es la misma sesión de fotos, pero un poco que les dijeron que había que representar las 4 estaciones del año y un poquito es lo que hacen, ¿cierto? Bien, entonces vamos a ir un poquito al sonido. Recordemos que esto de aquí está en mono. Hemos hablado ya en los otros lanzamientos que hay muchos fold downs. Ya dijimos desde el Something New, ya eso no va a suceder. Vamos a tener las mezclas en mono, o bien las mismas que se hacían en Inglaterra, las mismas que se lanzaban en Inglaterra, o algunas exclusivas para el catálogo de Capitol. Y ahorita vamos a ver de qué se trata. Antes de entrar a eso, quiero decir que el Beatles for Sale es de esos pocos discos del primer periodo Beatle que casi todos coincidimos, y me incluyo, en que la mezcla mono no es la mejor, que todos estaban tan atiborrados de trabajo que quizás por la premura la mezcla en mono se hizo un poquito, no sé si apurado, pero las decisiones que se tomaron para esas mezclas en mono no son las mejores y es casi de conocimiento o se llegan a las mismas conclusiones entre gente seguidora de la banda que conoce los catálogos y tal, que quizás la mejor versión de Beatles for Sale es la versión estéreo, ¿ok? Habiendo dicho esto, lo que vamos a tener en el Beatles 65 son las versiones en mono, ¿ok? Por lo que ya tenemos, estamos un poquito en desventaja, porque quizás el sonido de esas mezclas no va a ser el mejor, ¿ok? Vamos a tener entonces 8 temas del Beatles for Sale, de los cuales las mezclas en mono son exactamente las mismas que se prensan para el Beatles for Sale. ¿Okay? De esas hay algunas diferencias con las mezclas en estéreo. Les voy a decir cuáles son. La primera es I'm a Loser. ¿Okay? La versión en mono va a tener la guitarra principal, el lead, un poquito más escondido que la versión en estéreo. En la versión en estéreo se escucha un poquito más. Recordemos por las posibilidades que nos da el estéreo, ¿no es cierto? Luego, el tema No Reply, que es el tema que abre el lado 1. La versión mono va a ser un poquito distinto, ¿ok? Va a haber un double track, o sea, va a estar doblado la voz en la versión mono, digamos, solamente en la palabra place, en el tema, mientras que la versión en estéreo va a tener My Place doblado, ¿no? Lo mismo va a pasar, va a haber una tos. Estas son datas que les voy a dejar el link aquí abajo en la descripción del video, pero hay una web muy interesante sobre todos los sonidos de las grabaciones de los Beatles, cuándo se hicieron las mezclas y en qué difieren, ¿no? Pero se los dejo acá, se los voy diciendo, ¿no? Hay una tos en la versión estéreo, al final, después de la frase Your Window, ¿ok? Más o menos al inicio, que solamente está en la versión en estéreo, más no en la versión en mono. ¿Okay? Bueno, es lo que hay. Después en Mr. Moonlight va a diferir también un poquito la mezcla, el fade out, o sea, cuando se va bajando el volumen al final de la canción, que no acaba en seco, sino que se va bajando el volumen. En la versión en mono va a empezar un poquito antes que en la versión estéreo. Recordemos que eso antes se hacía manualmente con faders, ¿no? Por eso se llama fade, ¿verdad? Y en I Follow the Sun, de todas estas mezclas del Beatles for Sale, la versión en estéreo va a tener un poquito más de reverb, de reverberación, o conocido como eco para muchas personas que no manejan estos términos, que la versión en mono. Esas son las diferencias de estas mezclas, no son mayores, pero sí, como en otros casos, ¿no? Por ejemplo en el Help sí vamos a tener muchas diferencias entre la versión en mono y en estéreo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, es lo que tenemos.
Bien, había olvidado decirles que si bien se van a tomar 8 temas del Beatles for Sale, ¿qué va a pasar con el resto de temas? ¿Qué va a pasar con el resto de temas? Se va a lanzar en junio del año 65 en este disco, en el Beatles número 6, sexto disco de Beatles, ¿no? Acá van a estar el resto de temas. Esta es la versión en CD del año 2014, ¿okay? Que ojalá a Universal, a Capitol, se les ocurra completar el catálogo en vinilo, porque la verdad no sabemos bien qué es lo que depara el destino y va a depender mucho de qué tan bien vendan estos discos, pero bueno, ojalá podamos tener esa segunda tanda de discos de vinilo de estos lanzamientos en mono. Pero bueno, vamos a la carne de el sonido de este disco y las particularidades que tienen estas mismas. Son los temas extras que no están en el Beatles for Sale. El primero es el tema I'll Be Back, que sale originalmente en el A Hard Day's Night. Sin embargo, la mezcla en mono para Capitol, para los Estados Unidos, no es la misma ni que la mezcla en estéreo, ni que la mezcla en mono del Reino Unido. George Martin va a hacer una mezcla aparte, ¿ok? De hecho, va a haber un, no sé si error, pero una diferencia en el pitch. Va a estar un poquito más lenta que todas las demás versiones. Esta de aquí, I'll Be Back, ¿ok? Entonces vamos a tenerla, yo me arriesgaría a decir un poquito más oscurecida porque el pitch está un poquito más abajo, ¿cierto? Bien. Y las otras son los dos singles, ¿no? El tema She's a Woman y I Feel Fine. I Feel Fine quizás es una de las grabaciones que a mí más me gustan de los Beatles de todos los tiempos. Es de los temas que más me gustan por cómo suena el feedback de la guitarra. Son los Beatles descubriendo el feedback. Coro muy bien hecho. La batería de Ringo es impecable. La mejor batería de Ringo para mí de todas las que grabó. Pero bueno, más allá de eso, ¿qué pasa con estas mezclas en mono? Tanto She's a Woman y I Feel Fine son mezclas que hace George Martin solamente para el lanzamiento, para el mercado norteamericano, para este disco. Van a diferir mucho. Van a estar con mucha reverberación, porque recordemos que el mercado norteamericano pedía eso. Se va a notar mucho más en las mezclas en estéreo, es cierto, porque se le va a agregar aún más. Sin embargo, en las mezclas en mono, vamos a tener ese tema, ¿no? Vamos a tener un tema de reverberación que no son las mejores versiones, ni en mono ni en estéreo. Sencillamente no es la mejor versión para escuchar estos dos temas. No suenan mal, ¿okay? Pero no son las mejores versiones, están muy sucias, muy cochinas, con toda esta reverberación que el propio George Martin agregó. Pero era como funcionaba el mercado. Entonces no son las mejores versiones para escuchar de estos dos temas. Yo les recomiendo que vayan o a la versión en mono del Mono Masters, o las versiones en estéreo, ya sean las remezclas últimas del año pasado o las mezclas del Past Masters, los remasters del año 2009 y 2012 posteriormente en vinilo, ¿cierto? Eso es lo que trae este disco. En líneas generales es un álbum que no suena mal, pero tampoco suena demasiado bien. Quiero decir, hasta acá los que mejor suenan son el Meet the Beatles, ya dijimos, Second Album y el Something New. Son los que a mí más me han gustado hasta acá de los videos que vamos presentando. Y el Beatles 65, por más de que la música sea muy buena, tiene todos estos problemitas, ¿no? Estas tres mezclas raras, exclusivas, es cierto, y diferentes de todo el catálogo que conocemos, pero que no son mejores. En definitiva, yo creo que son un poco menos buenas. Y la otra inconveniencia es que son las mezclas originales del Beatles for Sale, que las mezclas en mono no son las mejores son en estéreo. Por lo tanto, vamos a tener un disco un poquito deficiente, pero con una tapa preciosa y que en general tiene todas estas características que ya dijimos. También cortado muy fuerte. El tema del volumen aparente, de la ganancia, ya lo comentamos en los otros videos. Para los que no han ido a ver los videos, por favor vayan a la playlist de los lanzamientos de los Estados Unidos del año 64 de los Beatles, estos reissues.
Y digamos que es eso un poco, ¿no? Vamos a tener esas mismas características, sin embargo, el sonido, la fuente del sonido, que son las cintas maestras, no son las mejores de esta serie, sin lugar a duda. Pero bueno, es lo que tenemos y están buenos. Es un disco de $30, ya digo. 100% analógico, con una tapa bonita, bien prensado, de buena calidad, con extras bonitos y con, digamos, yo ya lancé mis teorías acerca de estos lanzamientos. Yo no creo que se vayan a quedar en el mercado para siempre, porque el Canon sigue siendo este, pero sí van a estar durante un tiempo, ¿ok? Durante un tiempo. No sé cuántos represses vayan a haber, pero sí van a estar durante un tiempo. No creo que vayan a convivir estas dos para siempre, digamos, ¿no? Algo así como lo que pasó con estas, ¿no? Ahora se siguen consiguiendo las versiones del 2009, pero estas ya no. Y en su momento sí se vendían sueltas, ¿no? Pero bueno, es lo que tenemos. Yo les recomiendo que vayan, si es que les gustan mucho los Beatles y quieren tener un sonido, recordemos, esto es nostalgia pura, Estados Unidos, 1964. Si eso no les interesa, vayan por este catálogo, si es que solamente les gusta normal y quieren tener una escucha y una experiencia correctita, ¿no? Eso es. Espero que hayan disfrutado este video. Cuéntenme qué opinan, si a alguno de ustedes les gusta más estas versiones que las versiones en estéreo, que ya les digo que a mí me gustan un poco más. Y nos encontramos para los siguientes videos, que vamos a ir un poquito alternando, ¿no? Ya sea en los dos discos que nos faltan de estos lanzamientos, de esta serie de discos, que son la Hard Day's Night de United Artists y el Early Beatles, que está incluido en esta caja, pero no es del año 64. Ya hablaremos ahí por qué. Y iremos alternando con algunos otros videos, con algunas reflexiones acerca del mundo del vinilo, que siempre me gusta hacer en este espacio, y desde luego también revisar otros lanzamientos y reseñar otros lanzamientos de otras músicas, y vamos a ver qué nos va deparando el 2025. Les mando un abrazo, espero que estén muy bien y nos encontramos en un siguiente video. Muchas gracias.